Desenrédate. Un espacio con diversidad de pensamiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto recibirles el día de hoy nuevamente en nuestro programa Desenrédate, un espacio con diversidad de pensamiento. Mi nombre es Claudia Solana, soy psicóloga educativa y el día de hoy tengo una invitada que les quiero presentar. Ella es la maestra Elizabeth Patricia Pérez Santis, es licenciada en Psicología Social por la Universidad Maya de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, maestra en Inteligencia Emocional y en Sexología Humana y Acompañamiento de Grupos. Tiene diversos diplomados, entre ellos tanatología, discapacidad e intervención multidisciplinaria, evaluación neuropsicológica para la intervención en niños con necesidades educativas especiales, entre otros. Desde el 2004, ella es activista y es reconocida como psicoterapeuta en el ámbito privado y como facilitadora de talleres en desarrollo humano. Desde esa fecha hasta la actualidad, ella trabaja con niños en situación de discapacidad, pero también colabora con instituciones públicas, empresas, escuelas y con la sociedad civil, llevando a cabo capacitaciones, promociones e información sobre los derechos humanos y sexuales de las personas en situación de discapacidad. Me da muchísimo gusto recibirla el día de hoy. Me gustaría que nos cuente un poco más de su trayectoria, sobre todo como activista, ya que compartimos esta misión de brindar acompañamiento y también pues en la lucha de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Entonces, maestra, bienvenida a este espacio. Un gusto recibirla. No, pues buenas tardes, Claudia, si me permites llamarte así, y buenas tardes a todo tu auditorio. Y perdóname lo igualada que puedo ser el hablándote de tú, pero creo que desde las prácticas cotidianas, el hablarnos de tú implica el reconocimiento de la otra persona. Entonces, pues yo agradezco la confianza y la oportunidad que me das a través de esta cápsula. Pues bueno, como bien lo mencionas, parte de mi reseña curricular se plasma básicamente en el acompañamiento a personas en situación de discapacidad. Como habrás leído, el concepto que estoy manejando es personas en situación de discapacidad a divergencia de personas con discapacidad. Esto porque creo que es importante actualizar el concepto, si bien la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad del 2006 proclama personas con discapacidad. Sin embargo, hoy, actualmente, 2020, posterior a 14 años, es importante evolucionar en el concepto, tras que desde el concepto podemos transformar las realidades, ¿no? Entonces, pues bien, como tú lo mencionabas, mi formación teórica e investigativa en el término de la discapacidad empieza a residir porque yo también presento una limitación. Yo presenté en su momento una discapacidad que la he ido trabajando día a día, no es una situación sencilla. Y pues hoy actualmente me encuentro viviendo una condición de limitación visual. No obstante, esto no me ha limitado, ¿no? Y pues bueno, parte de lo que tú mencionas, de igual manera, el trabajo se centra en el acompañamiento de niños con limitación visual en su rehabilitación propiamente, la cual consiste en el acompañamiento de la lectoescritura braille, la enseñanza del uso y manejo del bastón blanco, la tiflotecnología, y pues el deporte adaptado, incluso el goalball. Y pues más allá de esto, creo importante y siempre, ¿no? Desde la asociación que presido, Amor Sin Fronteras, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, estamos intentando dar otra visión a la discapacidad desde una perspectiva de rehabilitación basada en la comunidad, en el cual creemos que donde hay que sensibilizar, capacitar y sobre todo dar cuenta de que las capacidades de las personas quienes vivimos alguna limitación pueden ser potencializadas siempre y cuando con las oportunidades que nos dan. Entonces, de ahí nuestro trabajo que radica básicamente también en un trabajo puramente social y externo a nuestra asociación. Bueno, también parte de lo que nosotros hacemos es impulsar políticas públicas y sobre todo iniciativas que favorezcan a las personas en condición de discapacidad, tales como ellos que
en el 2020 actualmente estamos promoviendo los derechos políticos de las personas en condición de discapacidad en el estado de Chiapas, formulando y reformulando las reformas estatales de nuestro estado para que en términos coloquiales pueda haber una cuota de discapacidad y que haya sobre todo representatividad de nuestra parte en los diferentes congresos, en las diferentes ayuntamientos y municipios, desde la perspectiva nada de nosotras y nosotras. En este sentido, también enfatizamos mucho los derechos políticos de las mujeres en condición de discapacidad. Como bien se sabe, las mujeres siempre hemos sido vulneradas. Sin embargo, desde la condición de discapacidad, pues bueno, es importante aplicar proyectos, propuestas y programas desde la interseccionalidad. Antes de entrar contigo, pues bien hablábamos, ¿no? De cómo las desigualdades se ven enraizadas desde múltiples dimensiones, desde la discapacidad, desde el hecho de ser mujer y sobre todo también cabe mencionar que yo soy originaria de un pueblo indígena, entonces más ser una mujer en condición de discapacidad y en una condición de un pueblo originario nos vulnera triplemente nuestros derechos. Y en este sentido lo que nosotros hacemos es este acompañamiento, desde el acompañamiento psicológico, social y sobre todo también una de las temáticas que manejamos actualmente en Amor Sin Fronteras y la cual presido y sobre todo desde mi persona es también el reforzamiento y sobre todo el respeto al ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Para las mujeres, quienes vivimos alguna condición de discapacidad, uno de los prejuicios fuertemente establecidos es el de considerarnos personas asexuales, ¿no? No interesadas de nuestra sexualidad, no incluidas en políticas educativas que nos permitan dar a conocer que exista una educación sexual hacia las personas en condición de discapacidad y sobre todo hacia las mujeres quienes vivimos alguna discapacidad. Y pues bueno, nuestras actividades como asociación civil, pero sobre todo como activista y defensora desde hace más de 16 años, lo que intentamos es visibilizar todas las desigualdades que no han sido contempladas y específicamente si nos acentuamos en estos momentos en condición de pandemia, en una situación de pandemia, justamente se triplica, cuadriplica y sobre todo siempre nos deja en desventaja. Es notorio dilucidar que esta pandemia da cuenta de todas las situaciones de desventajas. Por ejemplo, hace 2 meses, 3 meses, escribí yo un artículo en el cual decíamos, bueno, esta cuestión de la sana distancia para personas con alguna discapacidad es difícilmente complicado poderlas llevar a cabo al pie de la letra, porque finalmente niños, niñas con cuidadores, pues necesitan el contacto. En el caso de la limitación visual, el contacto es el primer punto de poder interactuar con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno. Entonces era muy complicado. Y en ese artículo mismo planteaba yo, y que justamente quizás esta semana se ha visibilizado mucho, ¿no? Cómo llevar a cabo una educación incluyente hacia los niños y niñas con alguna discapacidad. Se empezó a manejar todo lo virtual, no obstante hay que considerar niños que no cuentan con lectores de pantallas, clases que no contienen el lenguaje de señas mexicanos y sobre todo vayámonos más allá, si hablamos desde la interseccionalidad, en comunidades indígenas que no cuentan con la tecnología, no cuentan con las redes que últimamente ha estado fallando mucho. En zonas urbanas, ahora ¿qué nos podemos esperar en zonas rurales? Entonces, visibilizábamos esto en el caso particular de Chiapas, la obligación del Estado. Y entre ellas, pues bueno, hicimos también quejas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, incluso un amparo para fortalecer y sobre todo salvaguardar los derechos de la salud para las personas con discapacidad. Y si me permites mostrar, pues bueno, el resultado de este amparo solo fue esto, ¿no? Aquí en Chiapas se expuso una cartilla
de información ante el COVID para las personas, para todas las personas, pero el amparo que nosotros antepusimos fue de que no se estaba contemplando a las personas en condición de discapacidad. Nos amparamos, pero desafortunadamente solo nos responden con esto, ¿no? Una cartilla en braille que desafortunadamente no ha sido generalizado en los diferentes municipios. No ha sido, esta cartilla, pues bueno, siendo yo la que suscribió, finalmente vienen, se ponen a la disposición, pero es una de 3 cartillas. ¿Y cuántos habitantes vivimos en condición de limitación visual en Chiapas? En el caso del lenguaje de señas mexicanas, apenas se comienzan, y no es general de igual manera, que la interpretación en lengua de señas mexicanas sea expuesto por los secretarios o los comisionados en el tema de salud. Entonces, pues la vulneración a nuestros derechos en todos los sentidos, incluida la salud, se ve muy acentuados en estos momentos. Y pues bueno, ¿qué más puedo decirles, no? Desde nuestra asociación civil estamos intentando acompañar de manera virtual a los usuarios con limitación visual. No obstante, esto puede también ser complicado, porque acordémonos, en el caso de los niños, de quien nos tenemos que agarrar es de las familias. Y 2 de cada 10 familias, o si no es que menos, se puede ver el compromiso de los padres, pero no obstante, pues quien termina siendo la cuidadora principal o cuidadora primaria son las madres. Entonces, pues también ahí vemos que las mujeres, quienes vivimos o quienes acompañamos a niños o jóvenes con alguna discapacidad, pues se acorta nuestros tiempos de ocio, nuestros espacios personales, y sobre todo, pues hay que estar de lleno con nuestros niños, hijos en condición de discapacidad. Entonces, pues, esto es parte de lo que hacemos. O sea, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí, claro, retomando lo que comentaba al principio, esta situación de la participación política de las personas con discapacidad, porque si bien es cierto que a nivel público y también en organizaciones privadas hay muchísimos encuentros para hablar de políticas públicas, de nuevas disposiciones, de aportaciones para el desarrollo pleno y la participación plena de las personas con discapacidad, me he encontrado en muchos foros y me ha tocado también hacer la observación cuando me han invitado a hablar sobre el tema de personas en situación de discapacidad, que en ocasiones no hay ni una sola persona ahí presente ni recibiendo información, pero tampoco siendo ponente, ¿no? Y eso es parte de una vulneración a los derechos, como decía usted, que es el tema de la participación en situaciones de la vida política y que incumben y que atañen también a sus situaciones de la vida diaria, ¿no? No se pueden tomar decisiones a nivel local o nacional si no hay personas ahí haciendo visibles estas dificultades que tienen para poder acceder a la información completa, a los servicios de salud o a los servicios de educación. Definitivamente yo creo que el contexto tiene influencia, sin embargo, no solamente se trata de una situación de contexto, ¿no? Si bien es cierto que en un contexto rural o indígena hay una limitación evidente porque a lo mejor no hay los suficientes servicios públicos para atender a la población o no cuentan con la preparación necesaria, no solo recae en esas comunidades. A nivel general, en todo el país, creo que tenemos una deficiencia en esta capacitación que necesitan los servidores públicos para brindar atención a las personas en general, ¿no? Hablando de esta interseccionalidad, ya sean mujeres, personas con alguna limitación, ya sea física, sensorial o psicosocial incluso, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre las principales barreras, aparte de estas que ya nos comentó, algunas otras que las personas con discapacidad o con algunas otras limitaciones se puedan encontrar? Y bueno, aquí quisiera hacer la observación, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad hay que entender que la discapacidad no hace referencia a la persona, sino a un contexto que no cuenta con las herramientas, los recursos para poder atender y brindar los servicios, porque generalmente o popularmente se usa el término es una persona discapacitada,
¿no? O es una persona que tiene una discapacidad, cuando en realidad es el contexto el que tiene una discapacidad para poder atender a una persona que tiene una limitación en alguno de sus sentidos o de sus órganos, ¿no? Ahora sí, ya aclarando este punto, me gustaría que nos comentara o ahondara un poco más, y me llama mucho la atención y qué gusto que haya mencionado el tema del género y las dificultades también que se asocian al género y la discapacidad. Entonces, ¿nos podría compartir un poco más de ello? Sí, claro. Bueno, como tú bien lo mencionabas, ¿no? Luego sí se usan términos muy peyorativos o que términos que ya no van acorde a nuestra realidad. Cuando nosotros decimos en situación de discapacidad, pensamos que la situación, si se empieza a trabajar desde las dificultades, la situación puede dejar de ser situación y reiterando, ¿no? Que la discapacidad del concepto y la vivencia es puramente un constructo social. Y desde este constructo social, aludiendo a tu primer comentario de qué barreras, pues bueno, nos encontramos con las barreras sociales, ¿no? De las actitudes, si vemos las estadísticas, es un mínimo porcentaje de de las personas quienes viven alguna condición de discapacidad que se encuentran actualmente laborando. Entonces vemos que tenemos una sociedad poco sensible de contratar a personas y sobre todo a mujeres, porque sí me ha tocado escuchar muchas vivencias de que no, e incluso en mi persona también en pocas veces me contrataban por tener una discapacidad. O sea, doy un ejemplo cómo es que entonces hay que trabajar desde la parte social, desde las actitudes, de desestigmatizar varias ideas erróneas que nos colocan a las personas quienes vivimos alguna discapacidad en desventaja. Y si vemos más las capacidades que las discapacidades, podríamos darnos cuenta que tenemos a personas potencialmente productivas y activas. Entonces, bueno, parte de las barreras sociales está esto de la actitud también emergente de la familia, que muchas veces no creen en sus propios integrantes de que pueden salir adelante, mujeres que la sitúan de decir, no, pues ya tú no vas a seguir estudiando porque finalmente, pues bueno, te tienes que casar o tienes que seguir el constructo histórico, social, de que nos sitúan a las mujeres como solo adherentes al ámbito privado, ¿no? Quedarnos en casa. Pero cuando se vive una discapacidad, incluso, decía yo hace rato, los derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos. Hay familias que esterilizan a las jóvenes, a las chicas para no tener una vida reproductiva, ¿no? Entonces también allí es una actitud muy errónea de pensar que las mujeres quienes vivimos alguna discapacidad no podemos ejercer nuestra sexualidad. En el ámbito educativo, es claro de notar que pues nuestro sistema educativo en general pues bueno, carece, ¿no? De un acompañamiento y de un profesionalismo para niños, niñas en condición de discapacidad. Y pues la barrera educativa con la que hoy nos estamos enfrentando a raíz de la pandemia es muy notorio, ¿no? Familias que no sabrán cómo acompañar a sus hijos, maestros que no están capacitados a cómo acompañar de manera virtual a los niños, niñas con discapacidades sensoriales, con discapacidades motrices. Pues bueno, ahora si nos enfocamos en las barreras de infraestructura, la carencia de rampas y bueno, no sé desde el contexto de donde ustedes se encuentran, pero yo voy a poner un claro ejemplo. En los cajeros automáticos, los números de dígitos, o sea, para digitar, están en el sistema braille, pero ¿de qué me sirve tener un teclado con puntos en braille si todo el proceso no se me verbaliza? Entonces, es un claro ejemplo que no se ha llegado plenamente a una inclusión, hablando de infraestructura, ¿no? Y pues puedo enumerar muchísimos, ¿no? Muchísimas desventajas. Ahora bien, desde una perspectiva de género, lo que yo he hecho desde mi persona y sobre todo como asociación, pero enfatizo que desde mi persona, por el hecho de ser mujer, he
tenido la empatía, la necesidad de acompañar a otras mujeres en condición de discapacidad específicamente. Bueno, más allá de que acompaño a otras mujeres en condición de violencia, las mujeres quienes vivimos alguna discapacidad, porque lo he visto, han vivido abuso sexual desde sus cuidadores primarios, en el sentido hombres, bueno, que puede ser también cuidadores primarios, familiares, esta nula información a dónde acudir, cómo hacer y sobre todo también creerse que por tener la condición de discapacidad tienen que ser serviciales desde sus cuerpos, desde sus emociones a otros. He visto y he podido acompañar condiciones en las que mujeres las esterilizan sin su consentimiento y que también creo que es necesario también replantearnos desde los feminismos, por eso hablamos de diversos feminismos, que es importante también enfatizar cuando dar una charla o de hacer trabajo en hacia las mujeres, que también hay que considerar la perspectiva de la discapacidad, la perspectiva de derechos humanos. Entonces, pues bueno, también hemos podido, por ejemplo, en un estudio que me encontraba realizando en cuanto a la vivencia del placer sexual de las mujeres en condición de discapacidad, pues también se puede ver que hay poca información de la exploración corporal y sobre todo de que sí hay muchas conductas de riesgo en la que las sitúa en una situación de vulnerabilidad y digo, solo por el hecho de ser mujeres. Ahora bien, si hablamos de las mujeres en general, quienes no viven alguna condición de discapacidad, si de por sí por el hecho de ser mujeres viven discriminación, segregación, abusos sexuales, se violenta sus derechos políticos, sus derechos sexuales. Ahora, si esto lo situamos en las mujeres con discapacidad, se duplica, triplica, insisto, en esta triple vulneración, porque creo que entonces, y es importante enfatizar, desarrollar los programas, las informaciones, los programas educativos desde una interseccionalidad, ¿no? Y pues bueno, también desde tener esta perspectiva de género en el acompañamiento es imprescindible. Me ha podido y he podido ver la diferencia cuando entramos, bueno, cuando entro en psicoterapia, cuando se tiene desde una perspectiva de género, se acompaña desde una perspectiva de género, situamos a la persona más allá, ¿no? A diferencia de que si somos acompañantes sin esta perspectiva, volvemos incluso hasta reforzar las creencias históricas en las que nos hemos situado las mujeres. Uh-huh. Así es, algo que sin duda nosotros aquí resaltamos en el instituto y que es uno de nuestros ejes transversales de intervención, tanto con la población con la que trabajamos, como con la capacitación que brindamos a docentes, terapeutas y psicólogos, entre otros profesionales de la salud, es eso, integrar la perspectiva de género, porque cuando nosotros como especialistas no nos hemos trabajado esto de los estereotipos, la desigualdad, los roles de género y el patriarcado en general y todo lo que conlleva y lo que implica la misoginia, la violencia hacia las mujeres y hacia otro tipo de poblaciones en situación de vulnerabilidad, pues podemos repetir patrones y en lugar de apoyar, podemos vulnerar más a la persona, como usted bien decía, ¿no? Caer en prejuicios, hacer que la persona, por ejemplo, en los casos de mujeres que han vivido violencia, revictimizarlas, hacerlas sentir culpables, hacerlas creer que si ellas no hubieran actuado de cierta forma, si no hubieran dicho, no se hubieran vestido de cierta situación. Entonces, a las mujeres se les puede hacer creer que a través de su conducta, de lo que dijeron, de que no debieron hacer ciertas cosas, lo que les pasó, esa situación de violencia no hubiera pasado, ¿no? Entonces se les hace creer que ellas lo generaron. Y si bien, como usted decía, las mujeres en general viven este tipo de situaciones, aún más cuando tienen una discapacidad, y retomando lo que mencionaba de los abusos sexuales en el hogar, la población con discapacidad es una de las más vulneradas en este tema y
Desafortunadamente no tenemos realmente datos estadísticos reales y certeros de cuántas personas en estas condiciones están viviendo algún tipo de abuso por sus cuidadores, por los familiares, por conocidos de la familia, incluso puede ser hasta por sus mismos docentes o gente cercana, ¿no? De su círculo cercano. Y es algo de lo que se tiene que hablar, se tiene que dialogar, porque recae no solo en una perspectiva de derechos, de entender que la persona es un ser humano que siente, piensa y tiene derechos, sino también entender que todos somos personas que necesitamos acceso a la educación sexual. Y eso me lleva a otro tema que está ahorita en puerta y del que se está hablando mucho, que es esto del PIN parental. El PIN parental, que es una iniciativa en la que promueve que la educación sexual ya no debe de impartirse en las escuelas, si no es con la previa autorización de los padres, y que los padres y madres de familia pueden decidir si llevar o no a sus hijos a la escuela los días que se vayan a hablar de ciertos temas de sexualidad, incluso que podrían acordar previamente antes del inicio del ciclo escolar no tocar ciertos temas de sexualidad dentro del ámbito escolar. Y esto pues me lleva a pensar que estamos bastante mal informados en temas de sexualidad porque no entendemos qué es la sexualidad. Creemos que la sexualidad humana tiene que ver únicamente con coito, reproducción, embarazo, ¿no? O ahora también el tema de la interrupción legal del embarazo. Y entonces cuando nosotros como padres de familia creemos que solamente esto forma parte de la sexualidad, estamos dejando a nuestros hijos en una situación más vulnerable todavía, porque son niños, porque están pequeños, porque les estamos omitiendo la información, porque la estamos cambiando a nuestro modo. Y si nosotros como padres de familia, uno puede crecer con ciertas dificultades, con poco entendimiento de la propia vida sexual, ahora imaginemos que esta va a ser la misma información que le vamos a transmitir a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué piensa usted de esto a nivel personal como activista, pero también como trabajador en temas de salud sexual? Sí, pues bueno, definitivamente creo que la sexualidad se ha situado, como tú bien lo mencionas, en la idea de erróneamente de solo reproducirse, ¿no? De que si hablamos de sexualidad, generalmente pensar que es pene y vagina, que finalmente la vagina pues no está bien conceptualizado, más que hay que referirnos a la vulva, ¿no? Se piensa que entonces la sexualidad solo es genitalizada, ¿no? Que solo hay que hablarlo desde lo genital y la reproducción. Pero también es cierto que entonces es importante acompañarnos de profesionales. ¿En qué sentido? Yo lo he escuchado muchas veces. He escuchado que también promotores de la salud, y en este caso de la salud sexual, luego llegan con la familia y les dicen, no, pues tienes que hablar de la sexualidad con pura normalidad, o habla de la sexualidad con tus hijos como un tema normal. Y entre comillas, el tema normal, porque finalmente también lo mencionabas, o sea, como familias también crecimos con una nula educación sexual. Venimos reproduciendo patrones sociales en donde no se hablaban de nuestra sexualidad. Entonces, ¿cómo pretender hablar de sexualidad de manera normal con nuestros hijos cuando también nosotros como padres hemos crecido con tabús, con mitos, con creencias erróneas? Y de ahí yo siempre digo, si tu hijo o hija te pregunta algo acerca de tu sexualidad y si es necesario percibirte, ¿qué pasa por tu cuerpo? ¿Qué atraviesa por tu mente? ¿Qué atraviesa por tus emociones? Si es pena, si es vergüenza. Y si es eso, es explicitarlo, ¿no? Y decir, pues realmente esto que tú me preguntas, no te la puedo responder y entonces busquemos a un profesional, o si no, busquemos entre los dos o entre toda la familia, informémonos. ¿Por qué también es importante promover la participación de la familia en una educación sexual? Si bien el chico, la chica, entre más le dices no, más va a querer hacerlo. Entonces, con toda la accesibilidad en cuanto a tener un celular, una computadora, una tablet, voy en internet y busco algo, la información que yo encuentro puede ser no verídica. Entonces nuestros hijos e hijas crecen con esa información que los puede colocar
en una conducta de riesgo. Y entonces de ahí la importancia de involucrar a los papás en una educación sexual. Si bien lo que también se promueve es que también haya una educación por parte de la escuela y realmente, híjoles, o sea, si decidimos que haya o no una educación sexual, prácticamente nos vuelve a situar en una sociedad moralista, que no podemos ver más allá. Y creo que hoy en día, 2020, es importante empezar a hablar de nuestra sexualidad, desde nuestros miedos, desde nuestras vergüenzas, desde nuestros rubores, porque también es válido, finalmente somos seres humanos, pero indudablemente es importantísimo tener una educación sexual, o al menos empezar a hablar de la sexualidad. Bien, aprender a aprender, yo es necesario que reaprendamos acerca de nuestros cuerpos, cuántas mujeres conocen o saben qué es lo que les puede provocar placer, en qué área y qué zonas de sus cuerpos pueden ser excitantes para ellas. O sea, creo que es importante también desde la autogestión del conocimiento corporal. Y de ahí creo que es importante también acompañar a las familias en lo que pasa en todas sus emociones. Ahora bien, con esta situación, yo percibo que es importante sensibilizar a los papás, ¿no? Darles la confianza que la información que viene en estos acompañamientos educativos tiene que ser desde la investigación, ¿no? Y no pongo en duda que lo que se nos va a expresar a través de esta educación sexual viene desde la investigación, viene también desde años de trabajarlo, y de allí la importancia que también tiene la importancia de que más sexólogos, sexólogas, acompañemos estos procesos educativos. Finalmente creo que la educación sexual se tiene que dar en todos los niveles, ¿no? En la escuela, en la familia, en el ámbito personal, el acompañamiento de pares, pero creo que si damos una información certera a nuestros hijos, hijas, las conductas de riesgo pueden reducirse. Y definitivamente yo creo que algo bien cierto hoy en día es que tenemos que luchar por nuestra libertad a decidir y a elegir qué queremos, cuándo lo queremos, cómo lo queremos. Y esto creo que puede proliferar si hablamos con nuestros pequeñitos desde edades muy, muy, muy tempranas, desde nuestra sexualidad, ¿no? Saber quién sí lo puede tocar, quién no lo puede tocar y hasta dónde él quiere o ella quiere ser tocado, explicarle los ámbitos, o sea, cuáles pueden ser las conductas sexuales en el ámbito público y en el ámbito privado, saber cómo lo quiere en relación a su cuerpo, explicarles abiertamente, y justamente en condiciones de pandemia creo que lo que hay que trabajar más y fomentar más es el autoerotismo, los cuidados, la higiene. Entonces creo que eso, insisto, no es que los padres no lo sepan. Puede ser que sí lo sepan, pero creo que lo importante aquí es también escucharles a ellos qué les pasa como papás y hacer la educación sexual un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, ¿no? Y en donde definitivamente no se puede acortar nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos por una simple ley. Sí, así es. Y pues qué importante es como padres de familia que reconozcamos, como bien decía, cuando a lo mejor hay un tema que nos incomoda, que no sabemos cómo hablarlo o desconocemos tal vez del tema completamente, ¿no? Y que una vez que lo reconocemos podamos decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué? Eso no lo sé, no sé en este momento cómo contestártelo, pero voy a investigar, o qué te parece si lo investigamos juntos, o le voy a preguntar a alguna maestra o a alguien más que me pueda orientar porque no es un tema del que yo sepa mucho. No pasa nada cuando nosotros asumimos este desconocimiento, porque también nuestra cultura nos lleva a pensar que como padres debemos tener las respuestas para todo y que debemos estar listos siempre
siempre para cualquier inquietud que surja en nuestros hijos, para poder atender cuando tienen a lo mejor una conducta inadecuada, y eso nos lleva a como padres sentirnos presionados, frustrados o cansados de no saber cómo atenderlo, y entonces puede que nuestra respuesta inmediata sea evitar el tema, decirle al niño que se calle, que no pregunte, o decirle, pues cuando seas más grande te lo explico. Y entonces definitivamente lo que va a pasar con nuestros pequeños es que no van a encontrar en nosotros esa figura de seguridad que les pueda proveer la información, y entonces van a ir y la van a buscar en otro lado, como se nos dice siempre, ¿no? Nuestros hijos, con el alcance que tienen de las redes sociales, van a poder encontrar la información en cualquier lugar menos en casa. Entonces, qué mejor que nosotros como padres estemos informados sobre esas situaciones que les pueden causar dudas o inquietudes a nuestros hijos, y si no lo sabemos, poder buscar el apoyo como el que usted, o a través de su asociación, o nosotros en la nuestra aquí en Jalapa, podemos brindar a madres y padres de familia. Y como vemos, este tema de la desigualdad en la pandemia atraviesa múltiples situaciones y múltiples factores, como ya lo hemos estado comentando, desde la situación laboral y los derechos de los trabajadores en situación de discapacidad, como también el acceso a la información y a los servicios de salud y educación que se ven limitados en estos momentos, pero también en estos temas de sexualidad y la dinámica de la familia. Entonces, es algo muy amplio. Ojalá tuviéramos más tiempo de ir profundizando en cada uno. Seguramente si a nuestra audiencia le interesa alguno de estos temas más en específico, ojalá nos lo hagan saber para más adelante tener una charla de lleno en alguno de estos temas, porque sin duda es algo que se tiene que hablar. El hecho de que las personas con alguna limitación no las veamos tanto en la calle es justamente porque no existen las condiciones para que las personas puedan estar participando plenamente en la sociedad. Entonces pareciera que como no los vemos, no existen, pero en realidad sí existen, solamente que están tratando de hacer una vida con esas limitaciones o barreras, mejor dicho, que estamos poniendo como sociedad, ¿no? Entonces me gustaría que finalizara tal vez con algún comentario para nuestra audiencia o para la sociedad en general. Yo creo que el hecho de que pongamos sobre la mesa estos temas no implica solamente que nos estamos quejando de lo que falta. Al contrario, lo estamos haciendo visible porque estamos actuando para que esta situación mejore, y es un trabajo en conjunto, no solo de las personas que tienen alguna condición de discapacidad, sino todas las personas en general, ¿no? Y no verlo como desde el, ay, pobrecito que tiene estas barreras, ay, qué lástima que no puede participar, porque creo que esa es la visión que se nos ha educado desde hace décadas en el tema de las personas con alguna condición de discapacidad. Y no va por ahí, o sea, no ese es el punto, ¿no? No es decir, ay, pobrecito o pobre de mí que tengo una limitación física, sensorial, psicosocial, no es eso, sino tenemos que hacerlo visible para que como sociedad exijamos a nuestras autoridades y a los prestadores de servicios también que tengan las condiciones para contratar personas, para que puedan recibir sus servicios, para que puedan acceder a los servicios que brindan o a las atenciones que dan, como una persona en general, ¿no? Más allá de como una persona con alguna limitación. Sí, efectivamente, como tú bien lo dices, no es de quejas, ¿no? Sino es también restar lo que falta. Y cuando completamos esto que falta, entonces sí ya podríamos hablar de una inclusión social, una inclusión educativa. Y yo siempre hay una inclusión social, también tiene que haber una inclusión sexual. Entonces, hay que apostarle también por esos temas, ver a la sexualidad como un derecho de todas y todas, independientemente si vivimos o no una discapacidad, porque pues créanme que las personas quienes vivimos alguna condición de discapacidad no somos nada sexuales, vivimos nuestra sexualidad como cualquier otra, ¿no? Y en el caso de evidenciar nuestros derechos, es importante fomentar la participación entre nosotras mismas, ¿no? Entre quienes vivimos alguna condición de discapacidad, de sacarnos del corazón, de nuestros cuerpos, esa idea que nos dijeron, es que tú no puedes. No,
Claro que se puede, con todo este acompañamiento profesional, familiar, social y educativo, claro que se pueden ir derribando barreras, claro que podemos soñar quizás en una sociedad incluyente, claro que podemos, pero también yo invito a las personas quienes viven alguna condición de discapacidad que se hagan escuchar, que alcen la voz y si no se puede, entonces quienes sí podemos, a través de los activistas, las activistas y las defensoras, pues créanme, al menos en lo personal, mi compromiso siempre está hacia las personas en condición de discapacidad, pero sobre todo hacia las mujeres con condición de discapacidad. Entonces, pues yo agradezco mucho la charla e invitarles, ¿no?, a que nos sigan en nuestra página Amor Sin Fronteras AC, y si no hay detalle, dejo mi número 967-118-97-68. Ahí podemos también ir respondiendo cualquier duda, cualquier comentario, pregunta, y sobre todo siempre estamos abiertos también a nuevas propuestas, ¿no? Y estas propuestas también implican ir desvendándonos los ojos, irnos acercando a las diferencias, porque yo siempre digo que es más rico nutrirnos y enriquecernos de las diferencias, porque nos engrandecen, nos complementan, y pues bueno, muy agradecida por el espacio. Sí, así Contigo es. y en todo tu auditorio. Muchísimas gracias, pues así es, somos una sociedad diversa y todas estas diversidades que existen en nuestra comunidad hay que hacerlas visibles, porque aunque no convivamos directamente unos con otros, y sobre todo ahora que estamos en tiempo de aislamiento, todos seguimos existiendo y seguimos teniendo una vida diaria, ¿no? Y estamos tratando de sobrellevar esta situación lo más positiva posible o con la mayor aceptación, como ya lo comentaba en uno de nuestros programas anteriores, aceptando esta situación, pero también tomando acción para poderla sobrellevar de la mejor manera. Le agradezco mucho, maestra Elizabeth, un gusto haber compartido contigo esta plática, y espero que más adelante nos puedas acompañar con un tema que por ahí me llamó la atención también y que queda pendiente, que es el ejercicio de las maternidades y las crianzas en mujeres con alguna condición de discapacidad, porque sin duda la maternidad es algo que es negado y que se cree que muchas mujeres que tienen alguna condición diversa no van a poder ejercer plenamente esta maternidad y por tanto se les limita. Entonces, por ahí más adelante ya hablaremos del tema en otra ocasión a más profundidad. Muy agradecida y con gusto, abierta la invitación. Gracias. Perfecto, muchas gracias. No tiene nada que agradecer. Y pues ahí estamos para cualquier cuestión. Perfecto. Pues yo me despido de la audiencia, nos despedimos y seguimos en contacto. Esto fue Desenrédate, un espacio con diversidad de pensamiento. Te esperamos el próximo programa. No olvides ponerte en contacto y seguirnos a través de las redes sociales. Esta fue una producción de Quali, Audio y Podcasting, Ideas que se escuchan, y el Instituto de Capacitación y Atención en Psicología y Sexualidad, ICAPS.